En los años 80, las salas de arcades eran el lugar favorito de miles de jóvenes. Luces neón, sonidos electrónicos y la emoción de superar nuevos récords. Y en ese momento los videojuegos recién se estaban dando a conocer. Y en todo ese arcade hubo uno que ocasionó la primera muerte gamer. Así que hoy veremos la primera muerte ocasionada por un videojuego. Para entender esta historia hay que viajar a 1982. En esa época videojuegos como Pac-Man, Donkey Kong o Space Invaders dominaban los salones recreativos. Entre todos esos juegos apareció Berserk, un título de disparos en el que controlabas a un personaje atrapado en un laberinto lleno de robots asesinos. El juego era tan frenético que cada movimiento mal calculado podía significar el game over, y además tenía un detalle inquietante para la época, ya que fue uno de los primeros videojuegos en incluir voces sintetizadas, con frases como Intruder Alert o de Humanoid. Esto le dio un ambiente tenso y aterrador, perfecto para que nacieran leyendas urbanas. El 13 de abril de 1982, un joven de 18 años llamado Peter Bukowski entró a la sala de arcade Free Art Talk en Illinois, Estados Unidos. Venía de visitar a su novia y amigos, y como muchos adolescentes de la época, quería matar el tiempo jugando su arcade favorito. Peter jugó varias partidas de Berserk y consiguió buenas puntuaciones, y como era tradición, dejó grabadas sus iniciales en la máquina para presumir su récord, pero lo que ocurrió después marcaría un antes y un después para siempre. Peter apenas dio unos pasos fuera de la máquina, colapsó en el suelo, y el encargado del local intentó reanimarlo, pero cuando lo llevaron al hospital ya era demasiado tarde. Peter había fallecido. La noticia corrió rápido. Joven muere después de jugar videojuego. Para muchos era la primera vez que se escuchaba algo así. Tras su muerte se descubrió que Peter sufrió un problema cardíaco no diagnosticado. Incluso había tenido un ataque semanas antes, pero lo confundió con cansancio y nunca fue al médico. Los doctores aseguraron que la caminata de más de 6 kilómetros por las calles nevadas que hizo antes de llegar al arcade fue un factor clave, y por supuesto la tensión del juego también pudo haber sido un detonante más. La explicación que daban era lógica, pero el mito ya estaba sembrado para la prensa, y para los gamers de la época, Peter Bukowski se había convertido en la primera víctima de un videojuego. Después de 6 años, Berserk volvería a atacar. En 1988, otro joven, Edward Clark Jr., de 17 años, también murió tras jugar en la misma sala de arcades y con la misma máquina de Berserk. Clark discutió con otro chico por unas fichas antes de jugar. La pelea continuó fuera del local y terminó de forma brutal. El otro adolescente lo apuñaló en el pecho y Edward murió poco después. La coincidencia era escalofriante: 2 muertes, 2 jóvenes, la misma sala, la misma máquina de Berserk. Con estos 2 casos, Berserk fue bautizado por la comunidad como el juego maldito. Algunos decían que la máquina estaba embrujada, otros que la propia naturaleza del juego generaba un nivel de estrés capaz de afectar físicamente a los jugadores. Hoy sabemos que la explicación es mucho más sencilla. Peter Bukowski murió por una condición cardíaca que desconocía, y Edward Clark murió por una pelea que nada tuvo que ver con el videojuego. Sin embargo, para los años 80, Berserk se convirtió en una leyenda negra que todavía hoy se recuerda en foros y sitios de historial del gaming. En conclusión, Berserk no fue un juego malito, pero su coincidencia con 2 tragedias lo convirtió en uno de los arcades más recordados por razones muy distintas a las que esperaban sus creadores. Y por eso no sean youtubers.